Lección 72. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. 1. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es el opuesto al de Dios, aún no hemos puesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que, de hecho, le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. 2. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo. Pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla. No obstante, el ego quiere hacerte creer que lo es. 3. Aunque el intento de mantener las limitaciones que un cuerpo impone es obvio aquí, tal vez no sea tan evidente por qué razón abrigar resentimientos constituye un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Examinemos, pues, cuáles son las cosas contra las que tienes la tendencia a abrigar resentimientos. ¿Acaso no están siempre asociadas con algo que un cuerpo hace? Una persona dice algo que no te gusta, o bien hace algo que te desagrada. Dicha persona delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento. 4. En este caso, no estás tratando con lo que la persona es. Por el contrario, en lo único que te fijas es en lo que esa persona hace en el cuerpo. Y no solo no la estás ayudando a librarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo al confundirla con éste y juzgar que ella y su cuerpo son una misma cosa. De este modo se ataca a Dios, pues si su hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que él debe ser también. Es inconcebible que un creador pueda ser radicalmente distinto de su creación. 5. Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor, lleno de falsas promesas, que ofrece ilusiones en vez de la verdad. La aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios parezca convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, sería imposible no llegar a esta conclusión. Cada resentimiento que abrigas reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigas pasa por alto completamente lo que tu hermano es. Refuerza tu creencia de que él es un cuerpo y lo condena por ello. Y afirma que su salvación tiene que ser la muerte, al proyectar este ataque sobre Dios y hacerlo responsable de ello. 6. A esta arena cuidadosamente preparada, donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia, el ego viene a salvarte.
Dios te hizo un cuerpo. Muy bien, aceptemos esto y alegrémonos. En cuanto que cuerpo, no te prives de nada de lo que el cuerpo te ofrece. Apodérate de lo poco que puedas. Dios no te dio nada. El cuerpo es tu único salvador. Representa la muerte de Dios y tu salvación. 7. Esta es la creencia universal del mundo que ves. Hay quienes odian al cuerpo y tratan de lastimarlo y humillarlo. Otros lo veneran y tratan de glorificarlo y exaltarlo. Pero mientras tu cuerpo siga siendo el centro del concepto que tienes de ti mismo, estarás atacando el plan de Dios para la salvación y abrigando resentimientos contra Él y contra su creación, a fin de no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. El que has elegido como tu Salvador ocupa su lugar. Él es tu amigo, Dios tu enemigo. 8. Hoy trataremos de poner fin a estos ataques absurdos contra la salvación. Y en lugar de ello, trataremos de darle la bienvenida. Tu percepción invertida ha sido la ruina de tu paz. Te has visto a ti mismo como que estás dentro de un cuerpo y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti, velada de tu conciencia debido a las limitaciones del cuerpo. Ahora vamos a tratar de ver esto de otra manera. 9. La luz de la verdad está en nosotros, allí donde Dios la puso. El cuerpo es lo que está fuera de nosotros y no es lo que nos concierne. Estar sin un cuerpo es estar en nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y en lugar de ello, aceptarlo. Y donde quiera que su plan se acepta, ya se ha consumado. 10. Nuestro objetivo para las sesiones de práctica más largas de hoy es hacernos más conscientes de que el plan de Dios para la salvación ya se ha consumado en nosotros. Para lograr este objetivo tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. Mientras que sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Estaremos, por lo tanto, atacando lo que no reconocemos. Vamos a tratar ahora de suspender todo juicio y de preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Luego aguardaremos quedamente su respuesta. Hemos atacado el plan de Dios para la salvación sin habernos detenido a escuchar en qué consistía. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz. Hemos utilizado nuestros resentimientos para cubrirnos los ojos y para taparnos los oídos. 11. Ahora queremos ver, oír y aprender. ¿Qué es la salvación, Padre? Pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Ya no le estamos preguntando al ego qué es la salvación ni dónde encontrarla. Se lo estamos preguntando a la verdad.
Ten por seguro entonces que la respuesta será verdad en virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. 12. Cada vez que sientas que tu confianza flaquea y que tu esperanza de triunfo titubea y se extingue, repite tu pregunta y tu petición, recordando que le estás preguntando al infinito, creador de lo infinito, quien te creó a semejanza de sí mismo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Él te contestará. Resuélvete a escuchar. 13. Hoy solo será necesario una o quizás 2 sesiones de práctica cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre. Los ejercicios deben comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permíteme aceptarlo en lugar de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Luego, espera en silencio 1 minuto más o menos, preferiblemente con los ojos cerrados, y aguarda su respuesta. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Lección 72. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. 1. Aunque hemos reconocido que el plan del ego para la salvación es lo opuesto al de Dios, aún no hemos puesto de relieve que es también un ataque directo contra su plan y un intento deliberado de destruirlo. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho le corresponden al ego, mientras que el ego parece asumir los de Dios. Pues este es el truco. Fíjate. Hemos ya reconocido que el plan del ego para la salvación es lo opuesto al de Dios. ¿Dios qué quiere para nosotros? Que nos reconozcamos como lo que verdaderamente somos, su santo Hijo, su inocente Hijo, sin pecado, sin mancha. Seguimos siendo tal como Él nos creó. Y ahora nos damos cuenta, con esta idea que nos plantea Jesús, de precisamente en qué se basa el plan del ego. El ego lo que quiere que piense es que el plan de Dios no nos sirve para nada. No. Tú lo que tienes que pensar es que Dios es el culpable de todo lo que te pasa, porque esa es la proyección. Yo creí adquirir esos atributos en el momento en que me sentí separado. Y como me producía tanto dolor, un dolor insoportable, dije, bueno, pues como estoy acostumbrado en el reino de los cielos a dar, voy a darlos, voy a echarlos fuera. Y así se los eché sobre Dios. En dicho ataque se le adjudican a Dios aquellos atributos que de hecho corresponden al ego. Se nos dice que cuando creímos que nos separábamos de Dios, lo que creímos hacer fue que podíamos arrancarle una porción de la mente a Dios. Y esa parte de la mente, que es la que se cree separada, es la que constituye el sistema de pensamiento del ego. Es lo que llamamos el hogar del ego, con ese pensamiento básico de me he separado. Pero entraña la culpabilidad siempre. Y esa es la que ahora le tengo que echar a Dios. Y ese es el truco. Creer que me he deshecho de los atributos que yo he creído adquirir porque se los he echado a Dios. Dios parece asumir esos atributos y el ego los de Dios. Ahora el ego es mi salvador. Por eso yo parezco recurrir a toda mi historia de aprendizaje.
porque el ego me dice, sí, tú tienes que conseguir ser feliz aquí por tu cuenta. Y por eso yo voy al colegio, por eso yo estudio, por eso yo aprendo a vivir en este mundo de todas las maneras posibles, cómo vivir y defender lo que creo que ahora tengo que defender, que es esta identidad errónea que acabo de creer adquirir. 2. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo, pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla. No obstante, el ego quiere hacerte creer que lo es. Pues así es. El deseo fundamental del ego es suplantar a Dios. Esa fue la loca idea. Creo que puedo suplantar a mi creador. Creo que puedo ser mi propio creador. Porque eso fue lo que me pregunté. ¿Cómo sería eso de ser mi propio creador? De hecho, el ego es la encarnación física de ese deseo. Pues es este deseo lo que parece encerrar a la mente en un cuerpo, manteniéndola sola y separada e incapaz de llegar a otras mentes, excepto a través del mismo cuerpo que fue hecho con el propósito de aprisionarla. Por eso nosotros creemos tener la sensación de que aquí, en este mundo físico, la unidad se produce cuando nos unimos a otros cuerpos. Yo creo que me uno a mi hermano cuando estoy cuerpo con cuerpo. Por eso esa sensación de, se va mi hermano, me quedo solo. Si mi hermano no está físicamente conmigo, tengo esa sensación de separación. Pero que es ilusoria, porque realmente, aunque la mente parezca estar confinada en un cuerpo, limitada y dividida, es solo una ilusión, no es real. Esa es la buena noticia. Y como nos dice la última frase, poner límites en la comunicación no es la mejor manera de expandirla. Nosotros en el reino de los cielos nos comunicábamos con todo, en todo momento. Todos lo teníamos todo. Por eso las creaciones del Hijo están compartidas por todos. Cuando estamos creando, estamos compartiéndolo todo con todos en todo momento. Por eso estamos dando y recibiendo en el mismo instante. Y cada vez que damos tenemos más y somos más felices. No obstante, el ego quiere hacerte creer que esa es la manera de comunicarse. Obtener y retener. Obtén conocimientos para ti. Te harás valioso. Y luego lucha por defenderte de los demás que quieren tener esos conocimientos también para sí. 3. Aunque el intento de mantener las limitaciones que un cuerpo impone es obvio aquí, tal vez no sea tan evidente por qué razón abrigar resentimientos constituye un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Examinemos, pues, cuáles son las cosas contra las que tienes la tendencia a abrigar resentimientos. ¿Acaso no están siempre asociadas con algo que un cuerpo hace? Una persona dice algo que no te gusta o bien hace algo que te desagrada. Dicha persona delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento. Pues así es. Ya nos dice Jesús en el curso que, aunque parezca muy drástica esta afirmación, cuando no estoy amando, estoy atacando. Porque si no estoy en el sistema de pensamiento del amor, en la mentalidad recta, que lo ama todo, lo acoge todo, porque la mentalidad recta es el sistema alternativo al que yo fabriqué, al del ego. Y en ese sistema yo lo acojo, lo acepto, no critico, no juzgo. Es lo más parecido en la percepción a cómo piensa Dios, sin forma.
a cómo pensamos nosotros mismos en el estado de amorfía pura. Entonces aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que cuando yo me he salido de la mente recta, o me he salido del reino de los cielos, estoy utilizando al sistema de pensamiento del ego, que me dice, eres culpable. Y como lo he proyectado fuera, esa culpabilidad, ahora me tengo que defender. Y lo que pienso es en ataque. O ataco primero porque eso me va a ser más útil, o espero para devolver el golpe más tarde. Y tengo que estar acumulando resentimientos para saber dónde atacar mejor el golpe, dónde asestar mejor el golpe. Por eso tengo que estar acordándome exactamente de todo lo que se me ha dicho, de todo lo que se me ha hecho. Tengo que estar acumulando razones para tener razón frente a mis hermanos. Pero son imágenes que yo mismo he fabricado. Son ilusiones que tengo que estar fabricando y fabricar más. Y además no soy consciente, pero me las invento, porque son todo imaginaciones mías. Como nos dice Jesús, nunca ves el presente desde el sistema de pensamiento del ego, porque te estás yendo al pasado para contrastar con lo que ya has aprendido, cuáles son tus pensamientos de ataque para defenderte de la aparente amenaza actual. Y nosotros lo podemos comprobar en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo conozco a una persona que aparentemente me gusta, enseguida voy a contrastar cómo han sido mis relaciones anteriores. Porque además no me voy solo a mis relaciones de pareja, me voy a mi relación con mi padre, a mi relación con mis hermanos, y pongo, como me recuerde en algo, ¿no?, a un primo o a un novio anterior, pues ya le estoy colocando encima un montón de pensamientos que nunca corresponden con lo que tengo delante. La locura. Por eso, cuando aceptamos y reconocemos y vamos reconociendo nuestra inocencia, yo creo que cobra fuerza una de las principales características del Maestro de Dios, ¿no?, que es la mansedumbre. Nos volvemos completamente mansos porque ya no tenemos nada que defender. Claro. Porque sabemos que no nos va a hacer daño nada, porque nada nos puede hacer daño. Claro, porque estamos abandonando el sistema de pensamiento del ego, porque ya nos dice Jesús en el curso que la humildad es para el ego. Al Hijo de Dios lo que le corresponde es reconocer su grandeza. Y cuando uno reconoce su grandeza, reconoce su inocencia, porque mi grandeza viene de Dios y Dios me ha creado inocente. Entonces me reconozco tal como Dios me creó. Y al no dejarme engañar por el sistema de pensamiento del ego que me dice eres culpable, al no ir validando el sistema de pensamiento de la locura, voy haciendo que disminuya su poder, disminuya su fuerza. Por eso el ego se vuelve manso. Fíjate que nos dice que las cosas contra las que tenemos tendencia a abrigar resentimientos están asociadas con algo que el cuerpo hace. Ya nos dice Jesús en el curso que nosotros nos identificamos con el cuerpo y el cuerpo entraña actividad. Por eso, cuando vamos hacia nuestro interior, hacemos un espacio en el que no tenemos que hacer nada. Y ahí nos encontramos con la verdad. Ya soy tal como Dios me creó. No tengo que hacer nada para ser valioso. En cambio, cuando salgo al mundo se me dice todo lo contrario. No eres valioso, no vales nada. Te tienes que labrar un futuro, te tienes que hacer valioso para el resto. Y tienes que estar todo el santo día haciendo cosas. Y vas con expectativas. Por eso enseguida estoy pensando, esto no debería ser así. Estos no se están comportando conmigo de la manera en que yo quiero que se comporten. Estoy juzgando. Una persona dice algo que no te gusta o bien hace algo que te desagrada. Dicha persona delata sus pensamientos hostiles con su comportamiento, pero todavía no soy consciente de que esos pensamientos hostiles son los que yo he plasmado sobre esa persona. 4. En este caso, no estás tratando con lo que la persona es, por el contrario, en lo único que te fijas es en lo que esa persona hace en el cuerpo.
Y no solo no la estás ayudando a liberarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo, al confundirla con y juzgar con ella que ella y su cuerpo son una misma cosa. De este modo se ataca a Dios, pues si su Hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que Él debe ser también. Es inconcebible que un creador pueda ser radicalmente distinto de su creación. Pues aquí ha quedado clarísimo, ¿no? Cuando yo juzgo a la persona por lo que la persona hace, no estoy viendo a la persona como realmente es. No estoy viendo su verdadera identidad de puro espíritu, de espíritu inalterable, inmutable. Por el contrario, en lo único que te fijas es en lo que esa persona hace en el cuerpo. Y el cuerpo no existe. Y no solo no la estás ayudando a librarse de las limitaciones de su cuerpo, sino que estás tratando activamente de atarla al cuerpo, al confundirla con y juzgar que ella y su cuerpo son una misma cosa. Precisamente ahora se nos pide que hagamos todo lo contrario, que por muy aparentemente inadecuados sean los comportamientos de mi hermano, que yo vea solamente una petición de ayuda en ello y que le siga viendo correctamente, le siga viendo tal como Dios le creó, aunque en ese momento esa persona no sea consciente de ello. Y así le libero a él y me libero a mí de esa falsa idea de que podemos ser un cuerpo. Sí, cuando ves la petición de ayuda, inmediatamente regresa la paz en ti. Así es, porque ya no hay ataque. Sí. La petición de ayuda es el sustituto a ver ataque. Si yo veo ataque, me tengo que ir al pasado a ver cómo puedo contraatacar. De ahí los resentimientos. Me voy a echar mano de todas aquellas insatisfacciones vitales que haya tenido para ver cómo contraatacar en este momento, ¿verdad? Digo que el empeño del ego es que siempre veas la culpa afuera, precisamente para hacerte sentir doblemente culpable, como que no hubiese salida. Claro, claro, porque ya nos dice Jesús que nosotros siempre intentamos ponernos la cara de inocencia primero. Primero echo la culpa afuera, pero más tarde o más temprano, como yo estoy en modo ataque-defensa, voy a hacerme consciente de que yo también estoy atacando, con lo cual también me siento culpable yo. Y ya tengo la culpa extendida por todas partes. Y que esa culpa se te devolverá. Claro, claro. Porque además, ¿por quién estoy yo esperando que sea devuelta la culpa? Por Dios mismo. Por eso no puedo recurrir a Él a por ayuda. Sí, no vaya a ser que se moleste mucho y... Si es que además creo que Él me considera culpable. Claro. Y Él lo que quiere hacer es castigarme. Entonces yo tengo que huir de Dios. Esa es la huida del amor. No, el amor ahora no me puede ayudar, no me puede salvar. Tengo que echar mano del miedo. Este es el sistema de pensamiento en el que yo me siento cómodo, porque es el que ahora conozco. Cuando vivo desde el ego, estoy en el miedo, intentando que ese miedo sea en un grado aceptable para mí, porque yo más o menos tengo controlada la situación. Ya este nivel de miedo lo soporto. Bueno, pues aquí me siento cómodo, ¿no? Como lo que se nos dice en la psicología de la zona de confort, ¿no? Yo no quiero salir de mi zona de confort porque todo cambio podría entrañar la desaparición de mi mundo conocido. Y nos dice Jesús que precisamente en el 4.4, de este modo, al ver a mi hermano como un cuerpo, es como se ataca a Dios, porque mi hermano no es un cuerpo. Y si su hijo no es más que un cuerpo, eso es lo que él debe ser también. Tú fíjate que además tendemos a atribuirle a Dios hasta cualidades físicas, ¿no? Un señor mayor, con barba blanca, ¿no? Lo asimilamos con un cuerpo poderoso, ahí, en las nubes, ¿no? Y con toda una hueste de súbditos que están dispuestos a machacarme igualmente, ¿no? Sí, ya cuando uno lo ve desde la distancia, es increíble que hayamos podido concebir un Dios tan aterrador.
porque estábamos inmovilizados completamente. Parecía que hacíamos muchas cosas, pero todo era para evadir ese castigo, ¿no? Así es, así es. ¿Y cómo se podía vivir así? Por eso Jesús nos dice, es la locura. Chicos, hemos estado locos. Es que tú fíjate, la mejor palabra para definir todo este mundo es locura. Porque solo en un estado de demencia puedo creer que el mundo es al revés de lo que es. Precisamente es lo que estamos viendo hoy. El ego quiere usurpar los atributos de Dios para sí. Yo soy tu salvador, recurre a mí porque yo te voy a salvar de este mundo hostil, de este mundo cruel. ¿No? Solo en un acto de locura he podido creerme toda esta barbaridad. ¿Verdad? 5. Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor, lleno de falsas promesas, que ofrece ilusiones en vez de la verdad. La aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios parezca convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, sería imposible no llegar a esta conclusión. Cada resentimiento que abrigas reitera que el cuerpo es real. Cada resentimiento que abrigas pasa por alto completamente lo que tu hermano es. Refuerza tu creencia de que él es un cuerpo y lo condena por ello. Y afirma que su salvación tiene que ser la muerte, al proyectar este ataque sobre Dios y hacerlo responsable de ello. Este es uno de los puntos que yo creo que puede resultar más difícil entender. Porque pensar que Dios nos quiere matar, ¿no? Pero realmente tú fíjate cuál es la creencia de este mundo. Oye, ojalá que viva aquí, que viva muchos años. Muchos años, ¿no? Es una pena que se acabe esta vida. ¡Qué horror! Dios finalmente va a sesgar esta vida. Porque, bueno, quizás haya algo más allá. Pero vamos a durar aquí todo lo posible, ¿no? Y gracias, Padre, por tener un día más de vida en este mundo. Esa es la locura. Esto es un pensamiento que no tenemos hecho consciente en absoluto. Porque realmente es que estamos pensando que Dios nos va a cercenar la vida. Porque esa es la vida que nosotros hemos creído que adquiríamos. Y Dios me persigue, ¿no? Mandando a la muerte vestida de negra con esa hoz, ¿no? Que viene en busca de a los que les ha llegado la hora. ¿Verdad? Pues tú fíjate. Sí, claro. Por eso dice, hermano, has estado celebrando la muerte, no la vida. Claro. Ahora tenemos que darnos cuenta de que hemos estado como Alicia en el País de las Maravillas. En el mundo al revés. Hemos estado en los mundos de Yuppie. De Yuppie, esto es vida. Yuppie, esto es vida. Pues no, gracias a Dios. Yuppie, esto no era vida. Ahora es cuando podemos empezar a vivir realmente aquí. Vamos a leerlo entero de nuevo. 5. Si Dios fuese un cuerpo, ¿cuál sería su plan para la salvación? ¿Qué otra cosa podría ser sino la muerte? Y al tratar de presentarse a sí mismo como el autor de la vida y no de la muerte, resultaría ser un mentiroso y un impostor, lleno de falsas promesas que ofrece ilusiones en vez de la verdad. Aquí vemos claramente cómo el ego, que es el autor de la muerte, le atribuye a Dios sus propios atributos, ¿no? Porque Dios es el autor de la vida, pero el ego ahora que me dice, no, Dios es el que ha creado la muerte. Entonces le tienes que tener miedo, no te fíes de él, es un mentiroso y un impostor. Está lleno de falsas promesas, ofrece ilusiones en vez de la verdad.
la aparente realidad del cuerpo hace que esta perspectiva de Dios parezca convincente. De hecho, si el cuerpo fuese real, sería imposible no llegar a esta conclusión. Cada resentimiento que abrigas reitera que el cuerpo es real, porque cada resentimiento te dice esto que has vivido aquí para ti, esta historia de ataque y defensa ha sido real. Y esos son tus resentimientos, todas tus historias de ataque y defensa. Cada vez que te has defendido de un hermano, cada vez que has atacado de un hermano, o que te has defendido de Dios mismo, o que te has atacado a ti mismo. Cuando he tenido miedo de Dios, he tenido un resentimiento. Resentimiento. Estoy trayéndome la loca idea otra vez aquí. Me he separado, soy culpable, Dios me quiere castigar. Y lo volvemos a sentir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y nos crucificamos y nos matamos de unas maneras y de otras. Porque ya nos explica Jesús también que la muerte es cada vez que no estoy eligiendo la vida. Cada vez que no estoy eligiendo su voluntad, la perfecta felicidad, estoy muriendo de nuevo. Me estoy crucificando de nuevo. El 8. Refuerza tu creencia de que Él es un cuerpo y lo condena por ello. Y afirma que su salvación tiene que ser la muerte, al proyectar ese ataque sobre Dios y hacerlo responsable de ello. Menos mal que ya no estamos locos y que sabemos lo que queremos. 6. A esta arena cuidadosamente preparada, donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia, el ego viene a salvarte. Dios te hizo un cuerpo. Muy bien, aceptemos esto y alegrémonos. En cuanto que cuerpo, no te prives de nada de lo que el cuerpo te ofrece. Apodérate de lo poco que puedas. Dios no te dio nada. El cuerpo es tu único salvador. Representa la muerte de Dios y tu salvación. Bueno, pues ese es el panorama que nos plantea el ego. Qué bien que podemos reírnos de ello ahora, ¿no? Pero fíjate con qué crudeza nos lo expone Jesús, ¿no? Pues a mí me recuerda realmente a la arena donde iban a morir los gladiadores, ¿no? A esta arena cuidadosamente preparada, donde animales feroces acechan a sus presas y la clemencia no puede hacer acto de presencia, el ego viene a salvarte. Dios te hizo un cuerpo. Muy bien, aceptemos esto y alegrémonos. Venga, que ahora soy un cuerpo, que ahora voy a conseguir ser feliz aquí. Sí. Y en cuanto que cuerpo, no te prives de nada. Come, bebe, baila, danzad, malditos, danzad hasta morir. Emborráchate, ten sexo por doquier. Vamos, todos los placeres corporales posibles. Apodérate de lo poco que puedas. Dios no te dio nada. El cuerpo es tu único salvador. Representa la muerte de Dios y tu salvación. La. 7. Esta es la creencia universal del mundo que ves. Hay quienes odian al cuerpo y tratan de lastimarlo o humillarlo. Otros lo veneran y tratan de glorificarlo y exaltarlo. Pero mientras tu cuerpo siga siendo el centro del concepto que tienes de ti mismo, estarás atacando el plan de Dios para la salvación y abrigando resentimientos contra Él y contra su creación, a fin de no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. El que has elegido como tu Salvador ocupa su lugar. Él es tu amigo, Dios tu enemigo. Pues así es. Fíjate que Jesús nos plantea cuáles son los extremos. Podemos llegar a ensalzar al cuerpo y estar todo el día trabajando en pro de que sea la cosa más bella, más atlética, mejor cuidada, ¿no? Y decir, claro, es que fíjate el super mega cuerpo que tengo, tan estupendo, ¿no? O todo lo contrario,
hago que se vuelva algo indigno, algo que no sea agradable a la vista, ¿no? Lo lastimo, lo humillo. Son los dos extremos de un mismo continuo. Pero mientras tu cuerpo siga siendo el centro del concepto que tienes de ti mismo, estarás atacando el plan de Dios para la salvación y abrigando resentimientos contra Él y contra su creación, a fin de no oír la voz de la verdad y acogerla como amiga. Aquí se nos deja bien claro que yo contra quien tengo resentimientos es contra Dios. Contra quien estoy resentido por haberme hecho un cuerpo es con Dios. Porque yo creo que el cuerpo me lo ha hecho Dios. Y ahora estoy enfadada por ello. Y por lo tanto, acudo a mi Salvador, que es el que ocupa su lugar. Acudo a mi ego. Bueno, pues eso, vamos a ver. ¿Qué voy a hacer para ser feliz aquí? Mi ego es mi amigo. Dios es mi enemigo. 8. Hoy trataremos de poner fin a estos ataques absurdos contra la salvación y en lugar de ello trataremos de darle la bienvenida. Tu percepción invertida ha sido la ruina de tu paz. Te has visto a ti mismo como que estás dentro de un cuerpo y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti, vedada de tu conciencia debido a las limitaciones del cuerpo. Ahora vamos a tratar de ver esto de otra manera. Bueno, qué buenas noticias. Son ataques absurdos contra la salvación. ¡Ey! ¿Verdad? No pasa nada. Estos ataques absurdos pueden dejar de ocurrir en este mismo momento. Y en lugar de ello, trataremos de darle la bienvenida a la salvación, porque solo el plan de Dios para nuestra salvación tendrá éxito y ninguno más lo tendrá. Nuestra percepción invertida había sido la ruina a nuestra paz, porque desde luego ver a Dios como una amenaza para nosotros mismos, pues era una idea terrible, ¿verdad? Nos habíamos visto a nosotros mismos como dentro de un cuerpo y a la verdad como algo que se encuentra fuera de ti, vedada de tu conciencia debido a las limitaciones del cuerpo. Esta es la percepción invertida. Ahora el cuerpo resulta ser algo que es parte de la proyección y la verdad resulta estar dentro de mí. Por eso yo ya puedo dejar de ir fuera a buscar a la verdad, porque está en nosotros. Y el cuerpo no me pertenece, no es nada, es completamente neutro y va a ser reinterpretado a la luz del amor. Pasará a ser mi vehículo y mi medio de comunicación. Ahora vamos a tratar de ver esto de otra manera. 9. La luz de la verdad está en nosotros, allí donde Dios la puso. El cuerpo es lo que está fuera de nosotros y no es lo que nos concierne. Estar sin un cuerpo es estar en nuestro estado natural. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y en lugar de ello aceptarlo. Y donde quiera que su plan se acepta, ya se ha consumado. Fíjate qué buenas noticias. Donde quiera que su plan se acepta, ya se ha consumado. Este es un curso de presente, porque todo se produce en el ahora. El pasado no existe y el futuro está puesto en manos de Dios. Por lo tanto, la luz de la verdad está en nosotros ahora. Siempre estuvo allí, está allí y allí seguirá estando eternamente, porque nosotros somos la luz. El cuerpo es lo que está fuera de nosotros
y no es lo que nos concierne. Ahora podemos tranquilamente dejarle la gestión de nuestro cuerpo y de nuestro ego a Jesús, porque Él se va a encargar de todo lo que aparentemente podamos necesitar aquí en el mundo de las formas, mientras estemos llevando a cabo nuestro camino de regreso al hogar. Estar sin un cuerpo es estar en nuestro estado natural. El cuerpo solo te limita, solo te confina. El no tener un cuerpo, el ser consciente de que no somos cuerpos, es nuestro estado natural, es el estado del ser, puro espíritu. Reconocer la luz de la verdad en nosotros es reconocernos a nosotros mismos tal como somos. Ver que nuestro ser es algo separado del cuerpo es poner fin al ataque contra el plan de Dios para la salvación y en lugar de ello, aceptarlo. Y donde quiera que su plan se acepta, ya se ha consumado. 10. Nuestro objetivo para las sesiones de práctica más largas de hoy es hacernos más conscientes de que el plan de Dios para la salvación ya se ha consumado en nosotros. Para lograr este objetivo tenemos que reemplazar el ataque por la aceptación. Mientras sigamos atacando, no podremos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Estaremos, por lo tanto, atacando lo que no reconocemos. Vamos a tratar ahora de suspender todo juicio y de preguntarle a Dios cuál es su plan para nosotros. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Luego aguardaremos quedamente su respuesta. Hemos atacado el plan de Dios para la salvación sin habernos detenido a escuchar en qué consistía. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz. Hemos utilizado nuestros resentimientos para cubrirnos los ojos y para taparnos los oídos. Pues así es, porque el plan de Dios para nuestra salvación se nos dio en el mismo preciso momento en que creímos tener esa loca idea y en que sentimos el desgarrador dolor de creer que lo habíamos hecho. En ese mismo instante se nos dio su voz para que nos dijera: no te pasa nada, perdona y podrás ver esto de otra manera. Ese es el plan de Dios para nuestra salvación. Perdonar, estar dispuesto a decir: oye, que me he equivocado, que sé que esto no puede ser real. Ahora lo reconozco y entrego esta loca idea para que sea sanada, esta idea de que puedo tener una voluntad separada de la tuya. Sí, el primer grito de ayuda del Hijo fue respondido en ese mismo momento. En ese mismo momento, pero fíjate lo que nos dice. Hemos expresado nuestros resentimientos con gritos tan ensordecedores que no hemos escuchado su voz. Su voz estuvo ahí desde el principio. Pero como yo me estaba queriendo creer ese dolor, estaba queriendo creerme que sí que lo había conseguido, porque ahí está la cabezonería del Hijo, el empeño por hacer que esta separación sea posible, no quise escuchar a su voz que estuvo ahí desde el principio. Porque si yo me hubiera reído en ese momento de esa loca idea y hubiera dicho: sí, ¡ay, es verdad! ¡Qué tontería! ¿Cómo me voy a haber podido separar de mi fuente si yo sin Dios no puedo existir? Claro que en el momento de ese pensamiento, la culpa se instaló automáticamente. Y por eso no podía escuchar la voz. No quería. No quería, porque ¿qué se nos dice de la culpa? Que me atrae. Que ahora creo estar encontrando placer en el dolor. Me he vuelto loco temporalmente, pero no pasa nada, porque cuando se me ha dado tiempo, porque Dios espera pacientemente a que su Hijo quiera despertar de esta pesadilla de separación, al haber yo podido, viendo en qué consistía mi intento de vivir separado de Dios y ver que realmente siempre hay dolor asociado al placer, a esos placeres temporáneos que yo encuentro aquí, temporales que yo encuentro, ¿no? Porque, por ejemplo, pues un caso muy característico es la droga. Cuando yo me drogo, ¿no? Por ejemplo, con la cocaína, ¿no? La cocaína lo que produce es un subidón, sí, una actividad física exacerbada, ¿no? Entonces parece que ahí tienes un poder y una fuerza descomunal. Y dices: ¡wow! Te crees el rey del mambo. Pero ¿y luego qué pasa? ¡Bum! Viene el bajón. Y es
en el mismo nivel, igualmente de proporción, pero en el sentido contrario. Qué fuerte, es un buen ejemplo. Claro, placer y dolor siempre van de la mano. Entonces, en la medida en que yo he podido ya tener un tiempito aquí en el mundo para darme cuenta de que es que estos son solo ilusiones, es que yo no consigo ser feliz de forma continua aquí en este mundo, porque todo está vacío, todo es hueco. Cuando intento asir la felicidad con cosas de este mundo, siempre hay dolor detrás de esa aparente felicidad temporal, momentánea, que parece que la agarro con los dedos y ya se me está escapando. Entonces ahí es cuando empiezo a darle un huequito a la voz de Dios y empiezo a decir, pues quizás me esté equivocando, ¿no? Quizás mi enfoque vital no sea el adecuado. Quizás esto no sea la vida real, porque además, como nos dice Jesús en el curso, todos tenemos de alguna manera esa sensación de no ser de aquí, de no ser un cuerpo, de que yo vengo de algo más, soy algo más que este cuerpo y mi casa me espera en alguna parte. Pues sí, ahora podemos volver. Y solo tengo que querer aceptar el plan y no atacarlo. Estar libres de todo juicio y preguntarle a Él, porque se me va a decir todo muy concretamente. Ya, por eso es tan desgarrador la descripción que hace en uno de las sesiones de cómo va el Hijo de Dios por el mundo, ¿no? Va vagando solo y sin rumbo como un paria, como aparentemente desterrado de su tierra, de su hogar, claro, del paraíso, ¿no? Claro, porque justo lo que acabas de mencionar es lo que en la religión católica apostólica es la explicación que se le da, ¿no?, a la salida del Hijo del reino de los cielos, ¿no? Le hemos echado la culpa a Dios por habernos castigado y expulsarnos del paraíso, ¿no? Eso responde a todo lo que estamos viendo en esta lección de hoy, ¿no? Le he atribuido a Dios unos atributos que yo he creído adquirir en ese preciso instante, porque yo me he considerado un traidor de Dios. Y ahora Dios me quiere traicionar a mí. Por eso es lo que decimos, mis resentimientos, aunque yo los proyecte fuera sobre otras figuritas del sueño, son siempre contra Dios. Siempre contra Dios. Por eso el último obstáculo que tenemos que superar siempre es al amor mismo. A lo que le tenemos miedo es al amor, porque ya no nos consideramos parte de Él. No nos consideramos seres amorosos. Ahora somos seres llenos de miedo, de pavor, de horror. Sí, y en esta exposición que estás haciendo cobra como mucho sentido una de las ideas o lo de los pilares principales del curso y por lo que se hizo. Tiene que haber otra manera. Claro. Cuando ya no soportas tanto dolor. Y la hay. Ahí es cuando aparece este camino en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces todos empezamos a ver la luz. ¿Y por qué sabemos que perdonar es tan maravilloso? Porque lo hemos puesto en práctica. Porque hemos cogido ese pensamiento y hemos dicho, uy, pues va a ser que este pensamiento no es amoroso. Luego no viene de Dios. Luego no voy a querer seguir quedándomelo. Voy a soltarlo y permitir que sea sanado y voy a seguir experimentando la luz, la dicha y el gozo con el que verdaderamente he sido creado. Porque cuando hemos hecho ese primer gesto de ir hacia nuestro interior a buscar a Dios ahí, hemos traspasado esas barreras de aparentes densas nubes de pensamientos de ataque que impedían el paso a la luz que somos. Cuando las hemos atravesado y hemos visto que no eran nada y nos hemos encontrado con Dios en nosotros, hemos sentido el gozo, la dicha, la paz, la felicidad, el júbilo. Y además Jesús te acompaña. ¡Claro! Porque te dice, piensas que estás tomando mis manos en este camino y no será una vana fantasía. Ahí estará Él, muy literalmente. Porque como este mundo es un mundo de ideas, y Él es una idea, y es una idea amorosa, siempre que nosotros recurramos a las ideas amorosas, son verdad. Porque ya nos dice Jesús en el curso, solo puedes darle cierto grado de realidad a las ideas de este mundo en la medida en que sean amorosas porque te hacen feliz. Con lo cual, claro que sí, claro que está aquí con todos y cada uno de nosotros y nos lleva de la mano.
para sentir la felicidad en nosotros y no querer abandonarla nunca más, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos felices. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Esta mañana, después de hacer la meditación, y mientras la estaba haciendo, cada vez que decía, ¿qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda entender. Ahí he entendido lo que Jesús me quiere decir como qué es la salvación. Y he tenido una experiencia que no sé muy bien cómo compartirla, pero me ha llevado a darme cuenta de que cuando yo pregunto, hago esa pregunta, ¿qué es la salvación, Padre?, obtengo la respuesta. Porque muchas veces tengo dudas de qué es lo que tengo que hacer, de cómo lo debo de hacer. Y ahí, en el momento que he dicho, ¿qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo para que lo pueda aprender. Ahí enseguida se me dio la respuesta, y es esa. Si me preguntas, siempre te contestaré. Y me ha ayudado a hacerme más consciente de que tengo que preguntar, de que no puedo hacer las cosas por mi cuenta, de que entonces estaré haciendo mi plan. Y el plan individual no es el plan de Dios. El plan de Dios es cuando nos unimos para hacer una misma cosa, para entender lo que está sucediendo de otra manera. Esa otra manera, que es la que estamos intentando aprender aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Gracias. 11. Ahora queremos ver, oír y aprender. ¿Qué es la salvación, Padre? Pregunta y se te contestará. Busca y hallarás. Ya no le estamos preguntando al ego qué es la salvación ni dónde encontrarla. Se lo estamos preguntando a la verdad. Ten por seguro, entonces, que la respuesta será verdad en virtud de aquel a quien se lo estás preguntando. Pues así es. Este ejercicio es una clave para cualquier tipo de pregunta, para nuestro día a día, para nuestra cotidianidad. Porque así es como se pregunta. Fíjate qué es lo que estamos haciendo. Hago la pregunta y digo no lo sé. Y al decir no lo sé, estoy diciendo ya no voy a recurrir a la mentalidad del ego. Yo, desde la individualidad, como tú bien has dicho, Rosa, no lo sé, no tengo ni idea. Padre, dímelo tú. Porque esta es nuestra misión ahora, preguntar. Y Él siempre responde. Y nos lleva por el camino de la paz, de la dicha, del goce, de la felicidad. Porque además, ¿qué es lo que vemos cuando hacemos las cosas desde el ego? Tenemos dudas, tenemos incertidumbre, tenemos miedo. Porque aunque creamos que podemos controlar algo, en el fondo sabemos que no controlamos nada y eso nos da un pánico atroz. Es cuando vamos solos, nos sentimos desamparados. Porque además el ego, ya sabemos lo que nos propone, ¿no? Huye, escóndete en el cuerpo porque este mundo te está esperando para devolverte el golpe que tú has asestado primero, ¿no? 13. 12. Cada vez que sientas que tu confianza flaquea y que tu esperanza de triunfo titubea y se extingue, repite tu pregunta y tu petición, recordando que le estás preguntando al infinito creador de lo infinito, quien te creó a semejanza de sí mismo. ¿Qué es la salvación, Padre? No lo sé. Dímelo, para que lo pueda entender. Él te contestará. Resuélvete a escuchar. Pues así es. Nosotros solo tenemos que preguntar. Él siempre responde. Si sentimos que nuestra confianza flaquea, vamos a preguntar de nuevo, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí?
y espera, porque nuestro Creador, a través de su voz, nos va a contestar. En el capítulo 4, el punto 4, esto no tiene por qué ser así, página 69 del texto, se nos dice: 1. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que sí escuchas a la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. De eso se trata. Si yo no escucho a la voz de Dios en mí, es porque no me da la gana. Para hacer quedar bien al ego. Claro, aquí de lo que se trata es de yo porque voy a preguntar a Jesús, pero si yo lo sé, si yo ya sé cómo hacer las cosas por mi cuenta. Y esto es todo un camino de hacerse a un lado, de estar dispuesto a reconocer que yo por mi cuenta no sé nada. Y nada es nada. Ni que ponerme para vestirme, ni que desayunar, nada de nada. Porque además, en la medida en que yo ahora automatizo el preguntarle a Jesús, en esa misma medida veremos cómo luego ya va saliendo todo solo, porque ya nuestra comunicación es solo con la voz de Dios en mí. No recurrimos al ego para nada. ¿Pero por qué al principio tenemos que preguntarlo absolutamente todo? Porque teníamos automatizado que fuera el ego el que nos contestara. Por lo tanto, cuando yo en ese diálogo interno que tengo continuamente estoy preguntando sin decir no lo sé primero, le estoy preguntando al ego. Por eso ahora tengo que hacer ese primer gesto de Jesús, yo por mi cuenta no sé nada, dímelo tú. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cuál es la mejor solución aquí para todos? ¿Qué quieres que haga? Y se me dirá muy concretamente, ¿vale? 13. Hoy solo será necesario 1 o quizás 2 sesiones de práctica cortas por hora, ya que serán un poco más largas que de costumbre. Los ejercicios deben comenzar con lo siguiente. Abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Permíteme aceptarlo en lugar de atacarlo. ¿Qué es la salvación, Padre? Luego espera en silencio 1 minuto más o menos, preferiblemente con los ojos cerrados, y aguarda su respuesta. Pues de eso se trata. Hoy vamos a practicar un poco más, a preguntarle a Jesús, a la voz de nuestro Padre en nosotros. Escucha y Él te contestará. Gracias, preciosos hermanos, por elegir en favor de Dios y no del ego. Gracias, muchísimas gracias a ti y a todos. Gracias, Rosa. Gracias, Isabel. Gracias, Hilda. Gracias, Rosa. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Gracias, hermanos.